¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Charla Táctica, capítulo 17. Hoy vamos, como siempre, como todos los sábados, con nuestros amigos Julio de Feudis, Carlos Bolívar, Diego del Rosario. Nos vamos a juntar hoy día para un conversatorio del tema que más nos gusta, el fútbol, ¿no? Siempre se comenta, ¿no? Siempre se debate si la eliminatoria sudamericana es la más difícil del mundo, ¿no? Y la pregunta de esta noche es si Perú participaría, en el caso hipotético obviamente, si participaría en otras confederaciones, en otras eliminatorias, tipo la de la UEFA o de la CONCACAF, ¿sería tan fácil de clasificar o si clasificaría a más mundiales, ¿no? ¿Cómo están, compañeros? Julito de Feudis de Estados Unidos, te saludamos. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo está, Felipe? Un saludo cordial para Carlos, para Diego, para todos los amigos de Charla Táctica. Acá feliz de compartir con ustedes una hora futbolera. Está interesante el tema que plantea esta semana nuestro amigo Felipe. Seguramente va a haber debate del bueno. Y bueno, cada uno ya va a plantear sus argumentos, ¿no? Yo creo que Perú está en la capacidad de competir en cualquier confederación. Y ya me dirán ustedes también qué piensan al respecto. Es cierto. Carlitos Bolívar, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo nuevamente de un tema que seguramente siempre llama la atención y se puede compartir muchas ideas, amigo. Hola Felipe, buenas noches, un gusto saludarte. Diego, abrazo amigo, a la distancia un fuerte abrazo. Julito, mi hermano, espero estés durmiendo bien, gran abrazo. Sí, o sea, Perú no está para mirar por encima ni por debajo del hombro a nadie, partiendo de ahí. Y luego de ello discutiremos en cuanto a niveles, en cuanto a cupos, en cuanto a distribuciones, qué puede ser mejor o qué podría ser mejor o peor para Perú. Pero adelanto un concepto. Esperamos los cupos de CONCACAF, a ver si en algún momento se animan. Es cierto. Dieguito del Rosario, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe, Julio, Carlos. Un gusto poder conversar con ustedes nuevamente. Gracias por considerarme para participar otra vez aquí en Charla Táctica. Bien, bueno, aquí aguantando un poquito el frío y sorprendido, de verdad, con el tema y sobre todo que algunos de mis compañeros aquí con los que estamos compartiendo la conversación de esta noche crean que realmente va a ser mucho más fácil para Perú estar en otra confederación para alcanzar el Mundial, ¿no? Ahí alguien adelantó un concepto y yo ya también adelanté el mío. Es cierto, ¿no? Y se armó, le cuento a la gente que, bueno, el programa comenzó media hora antes, ¿eh? Con un buen debate, con un buen intercambio de ideas. Julito de Feudis, a ver, tú que vives en Estados Unidos, amigo, estás un poco más cerca estás un poco más cerca de la coyuntura de la CONCACAF, por ejemplo. Yo digo, Perú, si le toca ir a jugar, no te digo de México y Estados Unidos, que son dos selecciones potencias en la CONCACAF, pero tiene que ir a jugar, no sé, a El Salvador o tiene que ir a jugar a Costa Rica, son partidos difíciles, ¿no? Ni qué decir con rivales medios de Europa, tipo Noruega, ¿no? Tipo Gales, tipo Rumanía, no es fácil para Perú, eso hoy. No, de ninguna manera es fácil, ¿no? No somos una potencia mundial, nunca lo hemos sido, no tiene por qué ser fácil, pero Perú está acostumbrado a jugar en una eliminatoria como la sudamericana, donde todo es tan parejo, donde las distancias son tan cortas, donde los rivales son todos tan competitivos, yo creo que tienen la capacidad de poder jugar tranquilamente, por ejemplo, en la CONCACAF y disputar uno de los cupos al Mundial. No digo que ir a San Pedro Sula o ir a Guatemala sea fácil, pero digo, acá se compiten con rivales que han sido campeones del mundo, Uruguay, Argentina, Brasil, y no es por menospreciar ni por mirar debajo del hombro a estas selecciones de Centroamérica, pero me parece que Perú tendría más posibilidades de clasificar al Mundial de manera más continua de las que las tiene en Sudamérica. En la CONCACAF, y te lo digo porque es una eliminatoria que la sigo de cerca porque vivo acá en Estados Unidos desde hace algunos años, hay dos selecciones que clasifican siempre, y no hay que vivir acá para saber lo que son Estados Unidos y México. Una tercera selección que ya se ha ganado ese tercer lugar en el área, que es Costa Rica, y el medio cupo se lo terminan disputando siempre, ¿no? Algunas otras selecciones como por ahí Honduras, o como Panamá, que se metió al Mundial por primera vez en su historia en Rusia, dejando una pobre imagen a nivel internacional. México jugó contra Chile en la Copa América Centenario hace unos pocos años y Chile le metió 7-0. Los periodistas mexicanos decían y comentaban de cómo la eliminatoria de la Conmebol es mucho más competitiva que la eliminatoria de la CONCACAF y no le falta razón. Está bien que solamente fue un partido,
pero México cuando ha venido a disputar acá Copas Américas, nunca ha tenido la suerte de poder ganarla. Es cierto que jugó alguna final, pero cuando se enfrenta a rivales sudamericanos, por lo general le cuesta mucho. Y si le cuesta mucho a México, pues ni qué decirte El Salvador, Guatemala, Cuba, Belice y todos los demás islitas del Caribe que tienen poco nivel de competencia, ¿no? Esto en cuanto a la CONCACAF y después me meto a la UEFA, pero yo creo que Perú en líneas generales tendría más chances de clasificar al Mundial, no digo que siempre lo haría, y también estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, qué lindo sería que se puedan unificar las confederaciones y que los 3,5 cupos de la CONCACAF se puedan mezclar y haya un total de 8 cupos entre los dos, entre ambas confederaciones, y creo que sería un poco más justo. Cierto, a ver, en el tema de se la voy a dejar a Carlos y a Diego, que veo que tienen ganas de debatir entre los dos también. La eliminatoria, muchachos, sudamericana, digamos, es generosa, ¿no? 50% casi clasifican a la Copa del Mundo, ¿no? Yo creo que no tendremos que quejarnos mucho. ¿Cómo la ven, muchachos? Por favor, señor del Rosario, escucho sus argumentos. Estoy de acuerdo con Felipe en que no podemos ni quejarnos, sino más bien creo que hay que agradecer. En ninguna otra confederación, como en Sudamérica, se le da el 50% prácticamente de posibilidad de clasificación, bueno, el 0,5 de posibilidad de clasificación, de probabilidad de clasificación, a las selecciones que compiten en esa eliminatoria. ¿No? Realmente en Sudamérica hay muchísimo beneficio visto desde este punto de vista. Y bueno, con respecto a la CONCACAF, lo estábamos conversando antes de iniciar aquí la transmisión, no cambiaría mucho. Yo sinceramente no creo que Perú pueda superar claramente ni a México ni a Estados Unidos, selecciones a las que visitamos y probablemente no logremos ganarles. Cosa que tampoco es que sea seguro que esas dos selecciones de Norteamérica vengan a Lima y superen a Perú. Pero probablemente hay una igualdad de puntos, ¿no? Y luego habría que ver que geográficamente Perú está mucho más lejos de las Antillas o de los países continentales de la CONCACAF y tendrían que hacer el viaje hasta allá y sumar también puntos a 3, cosa que México normalmente sí logra y Estados Unidos también. Entonces, no sé si es que en una eliminatoria en la que toda la América esté considerada como una sola unidad, pueda Perú lograr una clasificación segura. Es más, también tiene que superar primero a los sudamericanos, que van a tener la misma chance. Recuerden, muchachos, y hablando sesgado, pausado, para que no se entienda que estamos en un ánimo confrontacional, no, sí, que la eliminatoria sudamericana es una eliminatoria donde prima el desgaste. Es una eliminatoria de 18 partidos. El hexagonal de la CONCACAF dura 5, 8, 9. Son si 10 no, partidos. 10 partidos. ¿Verdad? Sí. Son 8 partidos, 10 partidos. Amigo Bolívar, me permito interrumpirte brevemente para recordarte que el hexagonal final no es toda la eliminatoria. Hay muchas selecciones que parten desde antes, hay hasta 4 etapas en la CONCACAF. Entonces, si se unificaría todo, hay que ver dónde empieza Perú. A lo que quiero llegar es de que tú compites en la eliminatoria de CONCACAF a un alto nivel durante 2 años, donde tienes a jugadores que pueden ir en ritmos diferentes, en niveles distintos, pero donde siempre va a tener una prioridad el tema futbolístico. En cambio, en la CONCACAF tienes un nivel tan abismal de diferencia entre 2 o 3 selecciones y el resto, que se hace sumamente previsible. Tan previsible de que lo que ha mencionado ustedes hace un momento es México y Estados Unidos siempre. El resto no sabemos. Pero Costa Rica es un equipo, Costa Rica creo, Carlos, que es un equipo que no sé si es superior a Perú, por ejemplo. En Sudamérica, yo puedo decir Brasil y Argentina siempre. En los últimos años. Seguro. Brasil siempre. Sí. Brasil sí. Argentina no. Aún con Messi. Lo logró. Pero siempre están ahí, con buenas y malas, siempre están ahí con Uruguay. Y Colombia también está 3 peldaños arriba que nosotros. Y con ciertas ayudas también, ¿no? Como las recibió México en su momento, como las puede haber recibido otros equipos de la Ok. Pero lo que voy es que el nivel de competencia de la CONMEBOL es muy superior al de CONCACAF, y no solamente por 2 o 3 selecciones. Tú tienes en CONMEBOL por lo menos 6 o 7 selecciones siempre en competencia. Perú está en ella, Perú siempre está en competencia.
para el Sí, señor no, Bolívar. recién. No he mencionado a Perú. No he mencionado a Perú. Yo siempre hay 6 o 7 selecciones en CONMEBOL que siempre compiten. Hay casos, muchachos, siempre hay partidos raros. Perú perdió con El Salvador hace un par de años 2-0 en Estados Unidos. Un partido que Perú dominó de principio a fin, pero se puede dar, los resultados en el fútbol se pueden dar y Perú perdió ante una selección centroamericana como El Salvador y fue una gran sorpresa. Lo que yo quiero evaluar también es un poco el presente de cada selección, porque una cosa es la Costa Rica del 2014, cuando la generación esa dorada que tuvieron con Keylor Navas, con Brian Ruiz, estaba en su apogeo, y otra cosa es la Costa Rica de ahora, ¿no? Después que se fue el entrenador Pinto, vino Matosas, renunció Matosas, ya los jugadores están en otro momento de su carrera, prácticamente en el epílogo, y se está hablando del cambio generacional de Costa Rica. Entonces, Costa Rica en el 2014 seguramente era más equipo que Perú, pero Perú en este momento, Felipe, Diego, Carlos, es finalista de la Copa América. Por lo tanto, también hay que analizar un poco el presente de las selecciones como para poder quizás evaluar y equiparar cuál es la realidad de los seleccionados. Julio, Sí, totalmente. Ahora, yo le digo una cosa. Yendo, a ver, en el hipotético caso de que sería lindo también tener una eliminatoria de toda América, sería fantástico. Digamos, Perú-Lima, Carlos, a ver, Diego, Julio, ¿no es una plaza cómoda para los equipos que vienen a jugar? No hay, digamos, el clima es cómodo, el estadio no, el estadio no es que sea una caldera en contra del equipo, no, digamos, no es el clima es cómodo, digamos que no es incómodo para venir a jugar a Perú. no es Quito, no es Barranquilla, no es Buenos Aires, no es Montevideo, no es Santiago, ni cualquier ciudad donde juega Brasil, porque Brasil es Brasil. El público de Lima es un público, el que va a los partidos de la selección es un público de teatro, es un público de cine. No es un público que va a alentar a la selección. Durará Pero un no minuto. somos la mejor hinchada del mundo, ¿no? Supuestamente, ¿no? ¿No era eso? Es otra conversación, pero no lo somos. No, pero porque no, porque así, bueno, eso fue lo que escuché durante el Mundial, que somos la mejor hinchada del mundo, así se puso. ¿Queremos vivir del marketing? Perfecto. Si queremos vivir de ilusiones, perfecto. Ahí estamos 35 años sin ir a un mundial viviendo de ilusiones y de mochilas pasadas y de vivir del blanco y negro. Pero si queremos vivir en la lista, en una votación por internet en la que votamos todos los peruanos para que ganemos nosotros mismos. O sea, todo el mundo votó varias veces para que Perú gane. Esa elección no dice nada. Quiero decir que yo estuve en el Mundial de Rusia y la verdad que la cantidad de peruanos que fue a alentar a la selección fue la cantidad de hinchas más importante de cualquier selección. Eso tiene que ver porque Perú no iba 36 años a un mundial, pero no fue un público de teatro el que fue al mundial, por lo menos lo que yo vi. Pero aquí en Lima, Julio. No, en Lima, Julio. En Lima puede ser, pero yo no sé cuál es la ventaja geográfica de jugar en Santiago, por ejemplo, que no tiene altura, no hace calor ni tanto frío. Pero digamos que el público chileno es mucho más, no sé cómo decirlo, vive mucho más el partido. ¿eh? Dependiendo, porque estamos recordando quizás el 4-0, donde sí fue muy hostil. Pero también he ido a otros partidos en Santiago, tampoco me pareció una caldera ni mucho menos. Yo solo quiero recordar un partido de los que te puedo mencionar. Chile 1, Perú 0 en Mendoza, Copa América 2011. No había escuchado nunca en mi vida un himno peruano tan puteado como esa noche. Y yo no he ido a los partidos con Chile en Lima, por ejemplo. Sí. Pero el clima hostil, porque esa es la palabra, como mencionó bien, hostil, que te hacen vivir en Santiago o en el Estado Nacional de Santiago, que está a unos pasos de Mendoza, del Estado de Malvinas Argentinas. Claro, fue prácticamente local, ¿no? Fue prácticamente local. Entonces, en realidad, Julio tiene razón ahí con eso de que no siempre Chile es hostil, pero cuando quiere serlo, lo puede ser y mucho. En el fútbol, hasta en el tenis, podrán recordar una Copa Davis en la que tiraron todas las sillas a la cancha, una cosa que no se vio nunca. Ahora, no recuerdo. Pero en el tema al visitante lo hace. En el tema ya más de juego, que es lo que a nosotros también nos importa, yo creo que Perú ahí sí ha demostrado, en algunos casos, con algún poquito de suerte, ¿no? Esa pizquita de suerte que siempre ha tenido este equipo de Gareca, y hay que celebrarlo, porque cuando uno tiene suerte hay que celebrarlo, porque a veces no nos ha tocado en algunas situaciones de algunas eliminatorias, pero en este caso sí. Entonces yo creo que en el tema de juego, como bien lo dicen, sí podemos competirle a cualquier selección, y lo hemos demostrado frente a Suecia, ¿no? Frente a selecciones, bueno, contra la misma Dinamarca, que yo creo que merecimos un mejor resultado más allá de perder ese partido. Pero
a mí lo que no me gusta es cuando se trata, o cuando se escucha por la calle y se trata de menospreciar a otros equipos y a otras selecciones, cuando Perú nunca ha sido potencia a nivel mundial, y te lo pueden decir jugadores mundialistas, de la mejor época de la selección peruana. No, eso está clarísimo, pero nunca ha sido una potencia. Lo que se dice mucho en Sudamérica es que la eliminatoria sudamericana es la más competitiva del mundo. Acá ustedes estarán de acuerdo, sí o no. Bueno. Yo creo que a nivel de competitividad sí es la más competitiva del mundo, porque hay un margen muy pequeño entre... Por ahí Brasil sacó gran ventaja la última eliminatoria, después todo muy parejo, ¿no? Uruguay, Colombia, Chile, se metió Perú, Paraguay, luchó hasta la última fecha. La misma Venezuela ha crecido, por ahí Bolivia solamente saca ventaja jugando de local, pero se hace fuerte en altura. No hay partido fácil en realidad, ¿no? Entonces, eso no pasa en Europa, por ejemplo, porque en Europa, si bien son los que han dominado los mundiales en las últimas ediciones, cuando estábamos fuera del área, yo les decía, ¿no? Alemania ganó sus 10 partidos para clasificar al Mundial, clasifica caminando, Francia lo mismo, Inglaterra lo mismo, ganó 8 de 10, Portugal ganó 9 de 10, España también. Entonces, el nivel de la eliminatoria es muy bajo, porque si bien hay un lote importante de selecciones fuertes de Europa, que son las que han ganado los últimos mundiales, Alemania, Francia, España, la misma Portugal que ganó la Euro, después hay un segundo lote donde vienen quizás ya las República Checa, las Polonia, las Dinamarca, y después en el tercer nivel ya vamos bajando, ¿no? Escocia, Rumania, República Checa, y después terminas ya con Letonia, Lituania, Liechtenstein, San Marino, Chipre, y el gran porcentaje de las selecciones que participan en esta eliminatoria son de un nivel de baja categoría, sinceramente, y por eso que las grandes selecciones terminan caminando la eliminatoria y sin ningún contratiempo, y a la mitad de la eliminatoria lo tienen prácticamente todo cocinado. Es verdad que 13 cupos para tantas selecciones por allí, algunos dirán que merecen incluso más. Yo creo que ya sería incluso bajarle aún más de nivel a la competencia, porque está bien, quedó fuera Holanda, pero todo tiene que ver también con el sorteo de los grupos. A Holanda le tocó el grupo último con Francia y con Suecia, y tuvo esa mala suerte. Y Italia se quedó fuera en el último mundial, porque la verdad es que es la peor selección de su historia y el peor entrenador que pudieron elegir, si no seguramente hubieran podido ganar la Suecia en el repechaje. Pero a lo que voy es, sí, Europa tiene selecciones de altísimo nivel y son los que han ganado los mundiales, pero el nivel de la eliminatoria, para mí, es bajo. ¿Cómo lo mataste, Aventura, el profe Ventura? A ver, Diego, Carlos, mira, hice mi tarea, muchachos. Hice 2 grupos hipotéticos donde podría participar Perú en la eliminatoria de la UEFA. Miren, un grupo con Alemania, Gales, Bulgaria, San Marino y Luxemburgo. Yo creo que ahí Perú no clasifica en ese grupo. Difícil. ¿Cuál es el grupo? Alemania, Gales, Bulgaria, San Marino y Luxemburgo. Por allá a San Marino y Luxemburgo les gana con facilidad acá y allá. Pero los demás equipos... Queda segundo. Repechaje. Un grupo con Italia, Grecia, hay que ir a jugar a Atenas. Parece como que si fuera a jugar a Grecia es como que papaya, ¿no? Y creo que las cosas no son así, muchachos. Hay que ir a jugar a Estocolmo. ¿También queda segundo? En la mayoría de los grupos que se forman en Europa, teniendo en cuenta la última eliminatoria, Perú quedaría segundo, jugar repechaje y se puede quedar fuera. O sea, fácil no es. La misma idea tenía con CONCACAF, antes de que la cerremos del todo, porque en la etapa previa al hexagonal hay eliminatoria directa también. Al hexagonal directo entran los que están mejores clasificados en el ranking FIFA. ¿Cierto? Sí. Así me enteré que era la cosa. Entonces, si es que Perú no está entre los 6 primeros, tiene que hacer eliminación directa con otros países y cualquier cosa puede pasar. No es que esté fijo, ya llegó al hexagonal y va a clasificar. Ahora tú miras, Perú está en el ranking, sí es cierto, porque Perú juega contra Uruguay, Argentina, Brasil, y suma puntos para el ranking, y por eso está más arriba que la mayoría de los países centroamericanos. Pero si es que estuviera jugando bien con CONCACAF, sumaría puntos por ganarle a Barbados. O sea, tampoco estaría necesariamente entre los primeros, y eso lo complicaría. Ahora, si va a Europa, probablemente le sucede lo que estamos viendo. Los cabezas de serie en las eliminatorias de UEFA son, si no todos, casi todos son más fuertes que Perú. Y la lógica mandaría a pensar que va a quedar en el segundo lugar y le toca jugar un repechaje contra un rival de similar nivel. 2 partidos que definen todo. Luego ganarle cómodamente a los 4 fáciles del grupo, a los 4 Latvias, Liechtenstein, Andorra. Pero ¿por qué son fáciles, muchachos? Contra Noruega. Y a ver ¿Por qué si son fáciles? No son fáciles. Para Perú nada es fácil, muchachos. Miren en ese tema de los 2 centímetros frente a Uruguay, ¿no? Esos 2 centímetros frente a Uruguay en la Copa América, ¿cómo nos permiten llegar al segundo lugar
porque es un partido donde no merecimos clasificar. Y eso nos permite llegar a un subcampeonato, pero no somos los segundos mejores equipos de América. Ese subcampeonato de la Copa América no dice que seamos los segundos mejores equipos de América, porque hay equipos y selecciones, Julio, por favor, Diego, Carlos, que colectivamente, individualmente son mejores que Perú. Hola. Por favor, señor Bolívar. Muchas gracias, muy amable. El nivel de competencia en Sudamérica es extremadamente superior al de CONCACAF, extremadamente superior, y toda la eliminatoria sudamericana en su conjunto, si quieres sácalo a Brasil, pero en su conjunto la puedes meter en el segundo lote de Europa, tranquilamente. Ya, No, sí. no estoy diciendo de que vayamos a clasificar directo. Seguramente no ganaremos un partido contra el cabeza de serie de UEFA, pero estoy totalmente convencido de que la clasificación con CONCACAF es absolutamente ganable y la clasificación con UEFA nos pondría en un repechaje casi siempre. ¿Por qué? Porque el nivel de competencia de los sudamericanos es permanente, es constante. No existe el pico de jugar con Francia y luego con Liechtenstein. Las eliminatorias europeas para los cabezas de serie son amistosos, no son competencia formal. No, Carlos, no, hermano. No Sí, Felipe, es así. Yo te digo, Alemania gana sus 10 partidos 5-0. Para Alemania, la Seguro, eliminatoria... pero todas las selecciones no son San Marino allá, todas las selecciones no son, o sea, no, digamos, hay selecciones que tienen el mismo nivel o un poco más que Perú. Eso, Del segundo nivel lote medio, ¿ah? Mira, del Felipe, segundo lote para abajo todos compiten. los Pero aquí... rivales... Perdón, Dale. disculpa, Carlos, solamente quiero recordar el grupo C que integró Alemania en la pasada eliminatoria, donde ganó 10 de 10, marcó 43 goles y recibió 4, con una diferencia de gol de más 39. Los rivales fueron San Marino, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Noruega y República Checa. Yo no sé si Perú vaya a Escocia y pueda ganar con Perú tranquilidad. fue a jugar con Irlanda. Alemania después del Mundial y perdió 2-1 de visitante. Está bien Sí, que fue un partido amistoso, pero cada uno de estos rivales que te he mencionado en la eliminatoria se comió una goleada en Alemania. Es cierto, cada partido es una historia diferente, habrá que ver el... Hay que jugar el partido oficial, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con Carlos, totalmente. En la CONCACAF yo creo que Perú tiene el nivel como para clasificar al Mundial en ese hexagonal, y en Europa meterse en el repechaje casi con seguridad, cosa que en Sudamérica no es garantía que Perú vuelva a ir a un repechaje. Perú sufrió la vida para meterse en un repechaje por primera vez en cuántos años, y en esta eliminatoria no está garantizado que vaya a ocurrir tampoco. No, va a estar mucho más duro. Ese es otro programa que vamos a tener, muchachos, porque si hacemos cuentas, y nos encanta a nosotros también jugar con la calculadora, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, Perú también ha crecido, hay otras selecciones que también han crecido mucho, y hay otras que en la pasada eliminatoria no estuvieron, con el caso de Ecuador y Paraguay, por ejemplo, que esta eliminatoria sí van a estar presentes y van a ser rivales durísimos. Diego, Carlos. Pero son cuestiones de rachas también. O sea, Perú tuvo una racha de un año o año y medio invicto. Y es cuestión de momentos, también aprovechar la suerte, como discutíamos en la semana, llega con trabajo. Y Perú tuvo trabajo, aunque se diga lo que se diga del técnico o de que pasó por los puntos de Chile o por lo que fuera. Pero llegamos al mérito, llegamos al objetivo. ¿Por qué no puede volver a pasar? No se sabe. Siempre es bueno depender del trabajo de uno antes que de la suerte. Pero ¿por qué no pensar en que puede ocurrir lo mismo o de repente clasificar directo? Uruguay no toda la vida va a tener el mismo equipo. Tiene renovación, sí, pero tiene que tener un cambio. Colombia igual. Chile igual. Ecuador igual. O sea, todos estamos en la capacidad de competir. Y lo bueno, entre comillas, de este equipo peruano es que tiene salvo 2 o 3 jugadores, tiene un nivel de promedio de futbolistas que tienen por lo menos para un alto nivel 1 o 2 eliminatorias más. Entonces, sí podemos competir. No digo que es clasificar con seguridad, pero sí podemos estar a nivel en CONCACAF, seguro. En Europa, a un segundo nivel, tranquilamente. Sí, la lógica indica, Diego, que este equipo debería seguir evolucionando, ¿no? Sigue trabajando con el mismo técnico que ha hecho un buen trabajo, ¿no? La lógica indica, porque no todo es suerte, sino también hay un tema de trabajo, como bien lo dice Carlos, ¿no? Y este equipo debería seguir evolucionando. En esa búsqueda de la evolución, ¿no? Y de que sea un equipo competitivo, uno siempre le quiere exigir más a este equipo de Ricardo Gareca, y uno espera que sí pelee futbolísticamente,
¿no? Uno, entre los 3 primeros lugares de la eliminatoria, ¿no? Y marcar la diferencia, ¿no? Y ya sea una selección que clasifique con claridad. Eso es lo que uno anhela. Esperemos que sea así. Ahí sí es Ya lo complicado. dijeron antes, en este momento en Sudamérica hay una selección que está por encima de las demás, que es Brasil. Y después Lejos. de Brasil, claro, incluyendo Argentina, me parece que están todos en un nivel similar. Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Venezuela podría terminar de dar el salto. Ecuador, quién sabe, no, siempre es un albur. Yo no entiendo por qué Ecuador no le va mejor. Tiene muy buena selección, una liga que es claramente superior a la peruana y no logra despegar. Paraguay puede regresar al nivel de siempre, y bueno, a Bolivia sin tratar de desmerecerlo ni nada, sí presenta un nivel que está por debajo de los demás. Entonces estamos hablando de 8 selecciones que están en un nivel similar. O sea, todos queremos creer que Perú va a Usted a Venezuela lo destrozó, señor Diego. ¿A Venezuela? ¿Cómo? ¿No dije Sí. Venezuela? No, Venezuela está igual. Venezuela está igual Ya. que todos O los sea, demás. solo Bolivia los mató. Ellos no ganan en La Paz, no ganan nunca. Diego, No. Diego, tú estás diciendo que 8 selecciones de 10, Sí. 80% de una eliminatoria tienen el mismo nivel. ¿Europa es Sí. igual? No. Pero si han dominado los últimos mundiales, muchachos. Espérate, Europa pues, dominó los el últimos mundiales. formato de la clasificación es distinto. O sea, la eliminatoria sudamericana te brinda la posibilidad de clasificar a 5 de 10. En Europa, bueno, van 13 de 54, es la cuarta parte, y Pero, solamente los cabezas de serie, que son claramente mejor que el ¿cuántos equipo de son Perú, relevantes? van directo. Y los demás se matan entre sí. Hablamos de Holanda, pero también mencionamos a la República Checa de gran nivel, No, Gales de Holanda, excelente pero ¿cómo nivel, que le está poniendo? Noruega de buen nivel, todos muy parecidos con Diego, Perú. Holanda, ¿eh? Holanda, primer nivel es de Europa, no segundo. No, pensando en la última eliminatoria nada más. Ah, O sea, ok. pensando en equipos que se quedaron afuera, que son de igual nivel de Perú o tal vez un poco mejores. Entonces no hay nada garantizado que en UEFA Perú la va a hacer mejor. Ni tampoco me parece que en la CONCACAF. Ni por qué dejar de mencionar también a las otras confederaciones que estamos dejando de lado, donde el formato de la eliminatoria es bastante más complicado. Puede ser que el nivel no alcance a los enfrentamientos que se ven comúnmente en Sudamérica, pero el formato podría desfavorecer muchísimo a Perú. Porque es cierto que el 1.300.000 kilómetros cuadrados que tiene Perú no se van a mover a otro continente. Va a tener que hacer el viaje si es que Perú jugar hipotéticamente en otra confederación. Y ese viaje mata. Y no creo que sea tan fácil ir a jugar a Zambia. Señor Julio de Feudi, que lo veo con ganas de acotar algo. Lo veo usted con un deseo de menospreciar a la selección peruana, señor Tijero. No sé cuál es el interés, está pero motivadísimo a matar a Gareca. No, nadie dice que somos potencia mundial, pero reconozca el crecimiento de la selección, amigo. Lo dije hace 2 minutos. Claro, él lo dijo, el que todo lo ha probado soy yo todavía. Ah, ya. Igual usted, señor Rosario, no tiene nada de malo un equipo mundialista, finalista de la Copa América. Mira, quería hacer un paralelo, un recordaris de los enfrentamientos de Perú contra rivales europeos en los últimos tiempos. Croacia le ganó, a Islandia le ganó, a Escocia le ganó, con Suecia empató de visitante. Se enfrentó a 3 selecciones de primerísimo nivel. Francia perdió por un gol, Alemania perdió por un gol, Holanda perdió por un gol, también. Y con Dinamarca un partido que pudo ser para cualquiera que lo terminó perdiendo. Yo creo que estos resultados muestran lo que estamos diciendo, que Perú está para mí en un segundo nivel en Europa, donde lo más común, lo más probable sería que dispute el repechaje. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Después, el hecho de que Felipe diga, pero no, son los europeos los que dominan los mundiales, pero son Francia, Alemania, España, y no sé de qué me olvido. Bueno, Holanda también, Holanda que fue finalista de 2014, ¿no? Que siempre... Holanda, pero es un grupo de 5, no más, y ya lo dijo Diego recién, son más de 50 selecciones que... No, pero no podemos poner en el mismo nivel ni de Portugal ni de Inglaterra, Julio. Están en niveles, Portugal e Inglaterra están en niveles superiores que Perú, pero bastante. Por eso te digo, los cabezas de serie de Europa son 8 grupos, me parece. O sea, por eso digo que hay 8 selecciones en Europa. ¿No son 8, digo? ¿Cuántos son? A ver, yo tengo acá... Bueno, Italia también está ahí entre las potencias. 9, son 9 grupos. 9. Entonces ya, digamos que los cabezas de serie de esos grupos, por lo general, digamos que podrían estar por encima de... Muchachos, ahí está, miren. Y después podría tranquilamente disputar ese segundo lugar. Pero bueno, no quiero ser reiterativo con eso, ¿no? Hay que revisar, otro apunte importante es el ranking de la FIFA, ¿no? Perú está en el puesto 21, que es un puesto bastante más elevado de lo que normalmente estaba Perú antes que llegue Gareca, ¿no? Que normalmente antes de Gareca
Antes el tiempo de Gareca era más abajo del 50. Entonces eso O sea que se logra, como les digo, por enfrentar a Argentina, Uruguay y sumar contra ellos. Pero hay que Porque si va a ganarle, jugar en otra ¿no? confederación, también va a tener que jugar contra equipos de otras confederaciones que le van a permitir sumar menos. Ahí lo dijo Julio, ¿ah? Ganarle, Hay que ganarle. ganarles. El tema, Julio, es que ya hay que exigirle ganarles a Argentina. Hay que exigirle ganarle en un partido no en Santiago, ¿no? A ver, que tenga una selección que tenga como fue la Chile de Bielsa, que ganó la eliminatoria de punta a punta con claridad. A eso hay que Va a exigirle a esta llegar, va a selección de llegar. Gareca. Yo creo que estamos en el camino correcto, ¿no? La renovación de Gareca ha sido me parece un gran acierto. Ya se le ganó a Brasil, aunque sea un amistoso, eso por lo menos es un paso hacia adelante. Ya se clasificó a un Mundial, una final de Copa América. Yo creo que hay pasos hacia adelante. Carlos, te mueres por hablar, hermano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le tenemos que exigir a Perú estar al nivel de Brasil o Argentina cuando tenemos una organización interna que es un mamarracho? Que es bueno, esa es otra cosa, ese es otro tema. La selección de Gareca gracias a Gareca, y eso hay que es un mérito tremendo de Ricardo Gareca, que es, la verdad que eso sí, digamos, hay que darle el mérito al entrenador, pero él ha generado esta selección y tiene un plan de trabajo, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que exigir a una selección adulta que hoy es como pedirle al presidente que solucione los problemas de 30 años en 3 meses? ¿Por qué yo tengo que pedirle a la selección de Gareca que sea campeón? Te lo digo, ¿por qué? Porque sin tener sub-20, sub-17, sub-23, no tienes un sistema de trabajo organizado. Has tenido dinero, producto del Mundial, tiene dinero. Lo has despilfarrado en premios, en viajes, etcétera, etcétera. Y eso lo sé de buena fuente. Entonces, ¿cómo pedimos un crecimiento a nivel país, a nivel sistema, si la selección es una isla? Y todos lo sabemos y lo reconocemos, la selección es una isla. Y ha pasado, como tú bien lo dices, Felipe, siempre en base a la suerte. Porque Perú seguramente no le gana ni a Isla Feroe, pero ha pasado en base a la suerte. Entonces, ¿cómo exigimos algo, upgrade? ¿Cómo exigimos un upgrade si somos un cascarón? ¿Cómo? Pero esta selección ya tiene un tiempo de trabajo, tiene recursos económicos, problemas económicos Gareca no ha tenido en Perú. Problemas económicos Gareca no tuvo en Perú. ¿No? Ha tenido todo lo que pide Gareca, lo tiene a la mano. No tiene nada de qué quejarse el señor Ricardo Gareca. No tiene nada de qué quejarse y tiene un equipo que, bueno, lo ha hecho a la medida de él. Ahora tiene más jugadores de recambio que antes, entonces por eso le podemos exigir más. Un mejor funcionamiento del juego. Nos va la figurita difícil y Gareca no ha trabajado en 5 años un reemplazo a la figurita difícil. ¿Cómo? ¿Cómo sacamos esa figurita difícil? Por lo que sea, si es que tú en tu trabajo ganas 5.000 soles, no vas a irte a otro lado a pedir 4.000, pues. Perú ya ganó cosas y hay que pedirle más de lo que ha logrado. No puedes exigirle menos. ¿Cómo? Porque no. Porque ¿Cómo? Que ha tenido. Con sus escasos recursos, Perú ya logró cosas. No puedes pedirle menos. Así con lo que tiene, consiguió lo que ha conseguido hasta ahora, y ahora con lo mismo, y no tiene lo mismo, tiene más, hay que pedirle más. Pero, Diego, se nos va la figura. ¿Hoy día Gareca tiene menos de lo que tenía cuando empezó a trabajar con la selección? Yo creo que Paolo Guerrero no va a estar en la misma condición de hace 2 años, antes del Mundial. Bueno, eso es una opinión subjetiva, ¿no? Eso es bastante. Para Perú es bastante. Porque depende del mismo Gareca, pero eso se reemplaza con un buen trabajo y el funcionamiento, Julio, también, el funcionamiento del equipo, ¿no? O sea, digamos, yo creo que eso sí podemos exigirle, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que quizás el entorno de la selección no es el adecuado, pero al ser una isla y al ser Gareca Oblitas haber formado una isla dentro del fútbol peruano y ya tener Gareca más de 5 años al frente de la selección, yo creo que es un tiempo bastante prudente como para exigirle un poco más. Creo que hay suficientes herramientas y jugadores como para pedirle un poco más. Yo creo que el universo de futbolistas que tiene Perú ahora, comparado cuando recién llegó Gareca, es mucho más amplio, ¿no? Eso es innegable. ¿Perdón? Es más amplio. Un poco más. Es más amplio que cuando llegó Gareca en el 2015. Mucho más, no lo sé, pero más amplio sí es. ¿Qué más hay que pedir? ¿Ser campeones de América? No. Sí, no, pero, claro. ¿Por qué no? Pero quizás de punta a punta, ¿no? Quizás una clasificación sin repechaje podría ser el siguiente objetivo. Una clasificación como la que fue la de Colombia, Estados Unidos 94, que terminó deslumbrando, ganar en Chile, ¿no? Ganar en Buenos Aires, ganarle a Brasil alguna vez, que no sea un amistoso que Brasil no tenga el equipo B.
por ejemplo, ganar, o sea, ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Hay, Pero bueno, hay un tema que quería apuntar. Estaba revisando las últimas 4 finales de los mundiales y solamente una vez un equipo sudamericano llegó a disputar una final, que fue Argentina en el 2014 contra Alemania. Después en el 2018 vimos una final europea entre Francia y Croacia, 2010 España-Alemania, España, perdón, Holanda, y el 2006 Italia-Francia. Entonces, yo quería plantear la pregunta aquí en la mesa: ¿por qué es que cuando antes normalmente era tipo un mundial para cada uno, por qué Europa ha monopolizado las copas mundiales? ¿Qué ha pasado para que se agrande la brecha entre el viejo continente y Sudamérica? el señor Bolívar hace un signo de dinero como si fuera el dinero algo malo, ¿no? Pero no, el dinero es economista, es desarrollo, planificación, trabajo serio, en un nivel físico mucho mejor que el que tienen algunos campeonatos internos sudamericanos. El señor es economista y todo lo ve dinero. Cada uno tendrá seguramente una hipótesis y una propuesta, pero yo quiero decir algo. El hecho, y esto lo conversaba con mi amigo Eduardo Buitrón, con quien siempre hablo de fútbol, y le mando un abrazo, siempre ve el programa además, decíamos, ¿no?, que el jugador sudamericano se va muy joven a Europa, potencia las ligas europeas, se rodea, los jugadores, por ejemplo en España o en Italia, se rodean con el mejor talento posible, mientras las ligas sudamericanas terminan debilitándose, de tal manera que también el talento sudamericano explota mejor en Europa y potencia a los jugadores locales, mientras no ocurre eso en las ligas nuestras. Tal es así que en el Mundial de Clubes vemos también que los europeos se pasean en el Mundial de Clubes. No digo que esto sea un elemento definitivo, porque al final estos talentos sudamericanos van a regresar a jugar a su selección, pero no ayuda al desarrollo del jugador, qué sé yo, que un Luis Suárez, que se vaya a los 18 años, que un Messi se vaya a los 13 años. No potencia las ligas y no ayuda al crecimiento de otros jugadores. No sé si me explico. Pero también potencia su selección, no sé, Carlos, Claro. porque claro, tener esa experiencia en Europa, ¿no?, hace que Suárez venga en un nivel tremendo. Carlos, Diego. Claro que sí, Suárez no hubiera alcanzado el nivel que tiene actualmente si es que no se desarrollaba en Europa, ¿no? Primero en Inglaterra, primero en Holanda. Ajax, Liverpool, Barcelona. Y después en España, exactamente. O sea, emigra joven. Pero no eleva el nivel de competencia. Más alto que hubiera tenido en Uruguay. Está bien, pero no eleva el nivel de competencia de su país, que jugadores como Suárez, como Messi o Neymar, que duren un tiempo más en sus países. Pero ¿por qué se va? Le va a favorecer, pero no necesariamente a la selección. ¿Por qué se va? O sea, por ahí, digamos que Suárez tiene ahora una calificación de 10, por decirte algo, ¿no? Si es que se hubiera quedado en Uruguay, probablemente se hubiera quedado en 7 y medio. No siempre. Hubiera hecho que la liga también levante su promedio, pero nunca lograría tener un jugador de 10 puntos. Está bien, pero a lo que voy yo, está bien, el jugador quiere ir a Europa por un nivel económico, de competencia más elevado, pero una cosa es que te vayas a los prácticamente ni hayas debutado en la primera división como Paolo Guerrero, ¿no?, y termines jugando en otras ligas. No digo que sea algo definitorio, pero me pareció un tema interesante que coincide con la supremacía europea en mundiales, ¿no?, que a partir de hace unos 20 años para acá el jugador sudamericano prácticamente no juega en sus respectivas ligas porque se van muy jóvenes. Súmale la diferencia que existe, por ejemplo, en la Intercontinental o el Mundial de Clubes, ¿no? ¿Hace cuánto no gana un sudamericano? Pero eso es un tema estrictamente de dinero, y sustento el porqué. A ver, pon en Perú la inversión económica que existe, por ejemplo, de Televisa para la selección mexicana. Ponen en Perú... Sí, pero aguanta, no. Ponen un país sudamericano la tecnología que tiene, la inversión de tecnología que tiene Alemania, o el trabajo que tiene Francia, por ejemplo. Pero no tenemos la técnica de jugadores ni de atletas, Carlos. No tenemos los atletas no los tenemos, que es lo principal en un deporte, los atletas, el nivel físico, eso no lo tenemos. ¿Quién exporta a quién? ¿Sudamérica a Europa o Europa a Sudamérica? Sudamérica a Europa. Ya, ¿y por qué? Porque la plata está allá, pues, maestro, esa es la verdad. Pero también hay la materia prima. La plata del crecimiento personal, el desarrollo, vivir más tranquilos. Porque el jugador de fútbol que tiene calidad en Sudamérica, lo que busca es un desarrollo económico, un desarrollo profesional, pero amarrado a lo económico. Busca plata que no va a poder conseguir en Sudamérica, porque el mercado sudamericano, salvo Brasil, es un mercado deprimido.
que luego se beneficie ese potenciamiento del futbolista en el club europeo, en una selección y que haga la selección o la eliminatoria sudamericana competitiva, está dada por el beneficio económico que busca el jugador sudamericano con calidad y con condiciones en Europa. Si se quedaran en las ligas sudamericanas, no tendríamos quizá el mismo desarrollo. Quizás si Pablo Guerrero hubiera jugado en Alianza Lima, no sería el Pablo Guerrero que nos llevó a un mundial, porque no se hubiera desarrollado de la forma como se desarrolló en Alemania. ¿Y por qué lo hizo? Por una mejoría profesional y económica, no porque se les antojó viajar a Alemania. Y eso debería buscar el futbolista peruano, un desarrollo afuera, porque lamentablemente las condiciones económicas, sociales de nuestro país no lo van a ayudar. Y eso pasa en casi todos los países de Sudamérica, me parece, salvo Brasil. Entonces, por eso hacía la seña de dinero, porque se mueve, y te doy, Julio, se mueve fundamentalmente por una decisión económica de mejoría. Básicamente por eso. Julio. Es un tema profesional, es fútbol profesional, muchachos. Fútbol profesional, no satanicemos el dinero. No sabía que Haaland era peruano, Julito. Ya que mencionan el tema de Pablo Guerrero, es un tema que se repite mucho en otros países como Argentina o como Uruguay, que son países mucho más exportadores que Perú. El caso de Pablo Guerrero, en esa época no salían tanto los jugadores peruanos, ¿no? Mientras en Argentina, Brasil, mientras en Argentina, Brasil, Uruguay levantan unas piedras y se venden a Europa a los 15 años, 16 años con el permiso de los padres. No digo que no está bien que el jugador vaya a Europa, es un desarrollo profesional para ellos. Pero yo digo que un jugador como Pablo Guerrero, si por ahí hubiera jugado 4 temporadas en Alianza y se hubiera ido a los 22, por ahí hubiera potenciado a otros compañeros de su club que se entrenen con él, que jueguen con él, que vean su nivel de competitividad. No sé si me explico. A eso es lo que quiero llegar. Y ese caso de Pablo Guerrero se multiplica por 50 en Uruguay, en Argentina y en Brasil. No sé si queda claro el concepto. Dieguito. Sí, me queda claro el concepto, pero la verdad es que mucho no lo puedo compartir. Es una suposición, o sea, estamos hablando sobre una posibilidad, algo que podría darse, pero no nos consta, ¿no? O sea, lo mencionaba Carlos, la naturaleza social del torneo peruano y por lo tanto también de los miembros de los equipos, de los jugadores, no necesariamente lo va a llevar a más, porque con Paolo tienen el vínculo en la selección, cuando vienen, está la información de él al alcance de todos ellos, no solamente Paolo, sino de otros jugadores que también han destacado en el extranjero, y sin embargo el conformismo del futbolista peruano que juega en el torneo local se mantiene. Yo creo que si el talento se mantiene unos años más en sus respectivos países, se multiplica más. Eso es lo que yo creo. Y no es que tampoco el jugador no quiera, porque entiendo que, por ejemplo, Aldair Rodríguez, él quiere tener todas las intenciones de romperle en la liga, en la Serie A italiana o en la Liga BBVA, Liga Santander, perdón, pero no se llevan al jugador peruano. Pero eso creo que va a ser otro tema, y ahí entrando a la parte final del capítulo 17 del día de hoy, muchachos. Pero, por ejemplo, el centrodelantero que brilló en los Juegos Panamericanos, en el Preolímpico, Gaich ha sido contratado por el CSKA de Moscú. O sea, digamos, sigue Argentina exportando jugadores y los jugadores de otros países, digamos, son requeridos y los peruanos no, y esa es una realidad. Igual han salido mucho más peruanos, ¿no? Ya prácticamente... Sí, lo de Pacheco es muy bueno también en Brasil, sí, Lecaro también en Brasil. ¿no? Cosas que hace unos años era imposible que ocurran, ¿no? Por lo menos están saliendo más jugadores. Es verdad que no tenemos ningún peruano en una liga top en este momento, pero están afuera, ¿no? Están afuera y eso me parece que es un... Y ojo que Gaich, el mencionado Gaich, está muy lejos de ser un Sergio Agüero, de ser un Gonzalo Higuaín, muy lejos, o sea... Bueno, para el técnico de Argentina ya fue convocado por Scaloni, ya Scaloni lo hizo debutar, ya Fernando Batista dice que es prácticamente el reemplazante de Batistuta y Crespo, no lo sé, es un delantero súper joven y es el goleador, digamos, hay que ver si a la edad de Gaich, Batistuta había metido los goles que ya metió Gaich en la selección, creo que no, ojo, por ejemplo. Perdón, Gaich yo solo digo lo que han dicho técnicos argentinos, Scaloni ya lo convocó, lo que dice su técnico, que es Fernando Batista. Gaich es el centro delantero que jugó por Argentina en los Panamericanos de Lima. Y el preolímpico también, goleador. ¿Lo acabas de comparar con Batistuta y con Crespo? Sí. Nos vemos, señores. No lo he comparado yo, lo han comparado en Argentina. Lo han comparado en Argentina mismo.
Por eso No, digo, Felipe, eso no lo es de, serio. lo de CSKA de Moscú no saben nada de fútbol, no saben nada, son No. tremendos, ¿ah? Esos chicos Mira, de tienes el Rusia no pasaporte saben nada, argentino. Hay una cosa que sí no es saben cierto, en nada. Europa también compran mucho paquete. Sí, En no, es Europa, que no saben nada. No saben claro. nada. El pasaporte No compran argentino te nada, abre todas las pero puertas de las ligas. No, ese es un tema para otro programa, porque esa es otra frase hecha, esa es otra leyenda urbana. Carlos. Diego, dale. no, yo decía, en verdad no es que los europeos no sepan de fútbol, pero los argentinos sí saben mucho de marketing. Claro. Entonces Sí. no, pues, o sea, tú ves a muchísimos jugadores que van a Europa y la verdad es que no terminan de despegar nunca. Les mencioné a Benedetto así al paso, nada más. ¿Cómo le está yendo en Francia? No, pero metió un golazo, bueno, cuando en la Uno, liga estuvo, metió un gol de media cancha uno. con el Olympique de Marsella, ¿Cómo hermano. le Mete va goles en el a, Olympique de Marsella y no le va bien. cómo le va a Bueno, no Luquita sé. Salario en la Bundesliga, que era goleador de River? Suplente. Funes Mori, que era en su momento también goleador de River, se fue a donde está en México, ahí, ¿no? Alternando. Poco Ahí a el poco, muchacho. maestro, usted no infle tanto el jugador, señor. Parece empresario argentino. No, sí me gustaría que en algún momento pueda ir alguno de estos chicos que están saliendo, no sé, ¿no? Valdeir Rodríguez, que ese es otro programa, ¿no? Que incluso ya lo hemos tocado en anteriores oportunidades, pero que vayan saliendo un poco más de goleadores peruanos centrodelanteros al exterior, queridos amigos. Últimas conclusiones, Carlos Bolívar, Diego Rosario, Julio de Feudis. No, lo que ha pasado con Perú en estos últimos años es un fenómeno saludable que se tiene que aprovechar de una manera apropiada, que es haber logrado un éxito. Perú no es un país que futbolísticamente esté acostumbrado al éxito deportivo. Entonces, va a ser muy importante que los organizadores de los torneos, que los formadores de futbolistas aprovechen ese éxito para poder justamente esa materia prima de la que hablaba Diego, poderla aumentar, poderla incrementar. El problema que Perú tiene es, logramos algo y luego no hay un trabajo a largo plazo que pueda sostener el desarrollo de un logro deportivo. Si eso pasa, podremos acostumbrarnos a pedir clasificaciones directas, a pedir semifinales de Copa América. Ojo, tenemos 3 semifinales en los últimos 10 años, ¿ah? No es poca cosa, en selecciones que pueden decirse que han sido pegadas con baba en algunos casos, pero se La ha de hecho. Marcarían estuvo en una de esas, la del 2011, por si acaso. No Marcarían estuvo en 2011. Yo creo que Perú ha hecho cosas teniendo muy poco que se pueden sostener, pero si vamos al porqué de las cosas y vemos qué se ha hecho de la puerta para adentro, vemos que todo está igual. Entonces, no podemos alegremente sostener y decir, ya, Perú tiene que ser campeón de América. Vamos paso a paso. Vamos a ver a un segundo nivel de UEFA, vamos a ver a un primer nivel de CONCACAF, porque creo que Perú lo puede hacer hoy. De acá a 2 años, 3 años, en la misma circunstancia en la que estamos, complicado. Es muy difícil. Diego. Sin duda, lo que dice Carlos es verdad. Lo que ha sucedido con Perú es un crecimiento innegable, ¿no? A través del juego y sobre todo los resultados, que es lo que perdura en el tiempo, ¿no? Lo otro es pura poesía, nada más, por decirlo de alguna manera. Hablaba de alcanzar segundo nivel europeo, primer nivel de CONCACAF. Dice que eso sería más sencillo, pero yo no creo que los países que están en esos niveles, en este momento, en otras confederaciones, van a venir a Sudamérica y van a clasificar, ¿no? O sea, o no, tampoco. Es un nivel similar, que me parece que es el tema central de la conversación de hoy día. Se está mencionando si es que para Perú sería más sencillo clasificar en otras confederaciones. Yo creo que no. Yo creo que no. Mientras mantenga el nivel al que se está pretendiendo llegar, no la va a tener más fácil en otra eliminatoria, más que lo que la tiene en Sudamérica. Ni más fácil ni más difícil. Me parece que sería la misma cosa para que. Es cierto, Julito de Feudis, como creo que hemos llegado a una buena conclusión los cuatro, de que Perú es una selección que ha mejorado muchísimo, pero que no puede medir ni mirar por encima del hombro a nadie, ¿no? No, pero sí discrepo con Diego. Yo creo que sería más accesible para Perú una clasificación al Mundial si jugara en CONCACAF, o sería más accesible para Perú buscar un repechaje en Europa que buscar un repechaje en Sudamérica por la complejidad y la competitividad de la eliminatoria de la Conmebol, pero es muy respetable cada opinión al final, y para eso armamos el debate. Al final no va a ocurrir, porque no se va a dar una eliminatoria con la CONCACAF por ahora, menos con la UEFA. Lo que hemos tenido la intención es que ponerlo a Perú en el contexto mundial y dónde está ubicado, y hemos hecho ese ejercicio a partir
del nivel que ha mostrado Perú contra los rivales europeos y las participaciones que ha tenido en competiciones oficiales, y llegamos a esa conclusión que en CONCACAF sí competiría palmo a palmo con México y Estados Unidos en el primer nivel, y en UEFA en el segundo nivel, ¿no? Lo que pasa es que el ranking, ¿no? El ranking FIFA nos dice que somos 20 del mundo. ¿Eso es verdad? No. No, 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 no. Muchachos. Tampoco es verdad, chicos, muchachos, que somos segundo de América. O sea, esa es la realidad. Más bien que es un subcampeonato de la Copa América, eso sí. Pero ser segundo de América creo que todavía no estamos, pero sí deberíamos apuntar a eso, ¿no? En la Copa América que mencionamos hace un rato, en la que marcarían logra una semifinal, Paraguay alcanza un segundo lugar de América y luego le ha ido como la ha venido yendo. Sin meter un gol. Sin meter un gol. Paraguay. ¿Ganar un partido? Sí, venía a ser de mundialista Paraguay, venía a ser mundialista. Sí, pero era una Paraguay que ya estaba con Martino al borde de la salida y con una generación que ya llegaba a cierta edad, ¿no? Mientras Perú, yo creo ya venía una generación gloriosa de fútbol. Yo creo que el segundo puesto de Perú lo lleva ascendente y el de Paraguay. No quiero pecar de hincha de la selección, pero es lo que me parece por una cuestión generacional también, ¿no? Julito, 3 semifinales de Sudamérica, una final de América en 10 años. ¿Cuánto avanzó el torneo peruano? No, el torneo ha descendido de nivel, y eso es lo paradójico, y eso sí vamos a llegar a la conclusión que Gareca hay que aprenderle una vela, y siempre hay que estarle agradecido, porque dentro de todo este caos que vive el fútbol peruano, él ha logrado armar un equipo, eso sí no se lo vamos a dejar de merecer. Ahora, sí le vamos a exigir que siempre más, porque aparte él también creo que adentro mismo se debe exigir, no, yo quiero más, definitivamente Pero tiene que ser la así. chacra y no hay. Es árido el terreno. ¿De dónde? Tú para pedir más y para querer más tienes que voltear a la chacra y ver que hay más. Pero si no hay, y si lo que hay se pierde, si la potencia, si el jugador más vendible que se tenía hace 5 años, o el que más esperanza se tenía, que era el famoso Beto da Silva, se pierde en el camino, ¿qué haces? Tú no eres mago, Gareca no es mago. Y por eso juega Paolo hasta ahora con 35 años, porque no hay. ¿Y qué ha hecho? Pero bueno, porque también Paolo ha mostrado, no lo mate a Paolo Guerrero, señor Bolívar. Está ahí Paolo porque sigue metiendo goles en el Inter, no porque no hace nada, usted ya lo destrozó. De acuerdo, pero cuando allá en los años 97-98 faltaba Zamorano en Chile, ¿quién estaba? Salas, ¿verdad? Claro. Faltaba Salas, ¿quién estaba? Los dos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos buscar eso? O sea, si queremos potenciarnos realmente como selección y como conjunto, busquemos más. Nunca tuvimos un Iván Zamorano, muchachos. Nunca, con el respeto de Perico León, con el respeto de todos los muy buenos centrodelanteros que hemos tenido, Franco Navarro, nunca tuvimos un Iván Zamorano. Ni Claudio Pizarro, ni Pizarro, señores. Se va a alargar esta conversación porque si no vamos a meter al debate de delanteros chilenos, pero después de Sales y Zamorano, Chile no ha vuelto a sacar un centro delantero de ese nivel, ¿no? Y han pasado Seguro que sí. Muy difícil. Seguro que sí, no compañero. Que pero ahí van a sacar dos delanteros así nomás. O uno, que sea. Y otros seguramente como él, en los próximos años. Seguramente. Seguro que sí. Hay muchos temas, ya saben que este tema del fútbol uno empieza con algo y termina con otra cosa muy fácilmente, pero nada, ha sido como siempre. ¿No? Vamos en vivo la próxima vez, ¿verdad? ¿No? El próximo fin de semana salimos en vivo de todas maneras. Para nosotros va a ser un gusto nuevamente estar en otro capítulo, el capítulo ya 18 de Charla Táctica. Como siempre, gracias Carlos Bolívar, Julio de Feudis, Dieguito del Rosario por participar en este nuevo capítulo, que ha habido debate, ha habido intercambio de ideas como tiene que ser y hemos llegado a una buena conclusión, ¿no? Que Perú sí es un equipo que ha crecido, ¿no? Y que puede participar en cualquier confederación, pero sin mirar por encima del hombro a nadie. La despedida, Julito de Feudis. No, nada, feliz muchachos de compartir esta hora con ustedes, hablar de fútbol es mi hobby, ¿por qué negarlo? Me encanta analizar con gente preparada como ustedes, así que nada, nos vemos el próximo sábado. Perfecto. Gracias, Diego del Rosario. A ti, Felipe, Julio, Carlos, nuevamente se lo dije al inicio del programa, lo quiero reiterar en este momento, realmente agradecido por permitirme compartir con ustedes este tipo de conversaciones. Muy agradecido realmente. Gracias, Diego. Carlos Bolívar, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo fin de semana, amigo. Sí, gracias a todos por participar, por estar aquí, Julio, Dieguito, fuerte abrazo a todos. Y nada, ojalá la próxima semana sí estemos ya en vivo para que también hayan comentarios, los seguidores se puedan conectar con nosotros. Seguramente estas charlas son muy atractivas y van a ser muy ricas y enriquecedoras para mucha gente. Gracias. Se vienen muy buenos temas, seguramente acá en Charla Táctica. Tuvimos el capítulo 17, ¿no?
Les mandamos un fuerte abrazo a todos, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Julio de Feudis, Diego del Rosario, Carlos Bolívar. Nos vemos el próximo fin de semana, amigos.